actividades del primer Seminario Internacional de Proceso Inmediato. El día de hoy vamos a contar con la presencia del doctor Rubén Pacheco Inclán y con la presencia también del doctor José Neira Flores, juez supremo. El doctor Pacheco es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad Ahuacac de México. Tiene especialidad en Filosofía del Lenguaje en la Universidad Granada, España. También tiene una especialidad en Derecho Procesal Comparado por la Universidad de Almería, España. Es autor de 3 libros, el último de ellos es sobre ética y lexicología. Es presidente de la Barra Interamericana de Abogados y exfiscal de delitos especiales en la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México. Pido un fuerte aplauso para el doctor Rubén Pacheco Inclán. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Primero que nada, los quiero saludar al estilo muy mexicano. ¿Qué hubo, cuates? ¿Cómo están? Así saludamos en México y siempre lo hago porque pretendo que identifiquen mi nacionalidad muy mexicana. Por eso, ¿qué hubo, cuates? Es ¿cómo están, amigos? De esa forma les quiero hacer llegar el saludo de mi país. Y muchas gracias, insisto, por permitirnos estar aquí presentes con ustedes en este país que adoro, país que me recibe siempre que vengo con los brazos abiertos y que a mí me encanta estar aquí. Yo ya me siento medio peruano. El problema es que un día de estos no me voy a querer ir y quién sabe si me quieran dejar acá. Agradecerle, por supuesto, antes que nada, aquí a los doctores, a mi querido amigo el doctor Bonifacio, al juez supremo, también agradecerle muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes, al doctor Neira. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos ustedes y a quien me ha permitido estar acá. Yo traigo un tema que les quiero compartir. Obviamente, quiero dejar claro que no es una verdad absoluta, porque por supuesto, el planteamiento primero que yo hago es que no hay verdades absolutas. Mi formación filosófica me ha enseñado que imposible los dogmas, y si existen dogmas hay que desafiarlos. Por lo tanto, lo que yo planteo este día de hoy es una propuesta que nos está resultando de interés en México y que estamos intentando penetrar en las universidades, penetrar en los proyectos de modificación a la norma, y por supuesto como plataforma de capacitación para los especialistas en derecho. Porque indudablemente todos ustedes y quienes tenemos interés en la profundidad del derecho, tenemos que buscar esas nuevas herramientas que vayan acorde a este sistema que para nosotros en México es muy novedoso. Nosotros empezamos, solo como información, les voy a platicar que nosotros el 18 de junio comenzamos con este nuevo sistema. Nosotros lo estamos estrenando. Hemos tenido algunas prácticas en algunos estados de la República, como ustedes saben. Tenemos esa dificultad de tener 32 estados y una Ciudad de México, una capital, lo cual hace que nosotros como federación tengamos 32 códigos penales y un federal. O sea, para que nosotros podamos hacer una práctica legal en toda la República tenemos que chutarnos 32 códigos. Ahora tenemos un Código Nacional de Procedimientos, lo cual nos permite un poco más acercarnos a la actividad de litigación en toda la República. Pero nosotros hemos insistido, hay mucho por aprender. Nosotros estamos en ese proceso. Todavía hoy tenemos dificultades para aplicar y lo que más nos interesa a nosotros es poder venir a conocer de ustedes. Hemos estado visitando Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica, donde hemos tratado de alimentarnos de ese conocimiento. Y con base en eso hemos tratado de estructurar teorías solamente, que hoy, una de ellas, pretendo plantearla. La importancia de la argumentación en los esquemas jurídicos. Los nuevos esquemas de argumentación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es los esquemas de argumentación?
y cómo vamos a atender los nuevos esquemas de argumentación jurídica. Esa es una propuesta y vamos a ir viendo. Yo creo que tenemos que partir, primero que nada, de un criterio que para nadie es desconocido. Somos, como abogados, somos lenguaje. Lenguaje. Podemos saber mucho, podemos conocer el derecho de punta a punta, lo cual es bastante difícil, pero podemos ser buenos en lo que hacemos. Sin embargo, la dificultad es cómo lo expresamos, cómo lo hacemos llegar, porque la dificultad del jurista de calidad es tener un pensamiento claro, estructurarlo debidamente y proponerlo para que la persona que lo reciba con coincidencia a lo que yo tenía en la mente. La dificultad son los esquemas lingüísticos. El primer planteamiento que yo les quiero hacer aquí en esta diapositiva es lo que les decía. El derecho es lenguaje, no hay más. Somos lenguaje. De hecho, uno de los grandes autores que nosotros dentro del campo de la filosofía admiramos enormemente y que vamos a ver un poquito más adelante es Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein es uno de los precursores de la filosofía del lenguaje. ¿Por qué filosofía del lenguaje? Y voy a hacer un planteamiento inicial. Porque a veces ni nosotros decimos lo que queremos decir cuando decimos. Parece un trabalenguas, ¿eh? Pero, ¿qué planteamiento presento? Ni nosotros decimos lo que queremos decir cuando decimos. Hay ocasiones en las que cuando expresamos algo ni siquiera nosotros mismos nos entendimos. Vean ustedes que aquí surge una primera dificultad. ¿Realmente estoy expresando lo que quiero expresar? ¿Estoy haciendo llegar al receptor lo que yo tengo en la mente? Y sobre todo, en nuestro campo, el juez está recibiendo con claridad y precisión lo que yo le estoy proyectando. Si estoy hablando en un caso específico, que tengo los elementos necesarios para presentar una culpabilidad o una inocencia como defensor, o como fiscal, tengo los elementos para condenar o para absolver, pero no los sé presentar, no sé plantearlos. Primer problema. Segundo, si mi lenguaje y mi estructuración argumentativa es la correcta para hacer llegar ese mensaje. Siguiente problema, ¿el juez lo recibe adecuadamente? Y si lo recibe adecuadamente, ¿cómo lo sostiene? ¿Qué clase de argumento me va a dar cuando vaya a decidir sobre mi apreciación? ¿Realmente él también conoce debidamente los esquemas lingüísticos? ¿Conoce verdaderamente los esquemas de la argumentación planteados, por ejemplo, entre otros, extraordinarios filósofos del lenguaje, Manuel Atienza, Chaim Perelman, Robert Alexy, entre otros? ¿Logramos verdaderamente alcanzar una estructura argumentativa? Y no lo digo solo por la defensa o la fiscalía, por el juez. ¿Qué esquema argumentativo nos presenta? ¿Tiene solidez conceptual? ¿Tiene fondo argumentativo? ¿Tiene elementos lingüísticos suficientes para sostener? Muchos han preguntado si verdaderamente una sentencia tiene la estructura necesaria para sostener su validez y eficacia. Esto se lo han preguntado muchos filósofos. ¿Hasta dónde una sentencia tiene verdadera validez y eficacia en cuanto a su lenguaje? Un poquito, perdón, antes. Sí, perdón. Iba yo a comentar. Desde siempre, el abogado, el jurista, ha sido especialista en el lenguaje. Desde tiempos de los presocráticos, que es un esquema de estudio maravilloso dentro del lenguaje, el estudio del lenguaje mediante la filosofía, encontramos extraordinarios lingüistas, argumentadores. Solo traigo algunos ejemplos que podrían darnos una idea de lo que inició siendo el abogado. Era el que interpretaba las necesidades de otro. Inicialmente,
la defensa o la acusación, la tenía que hacer aquel que se sentía agredido por una acción y aquel que reclamaba su derecho o aquel que defendía su derecho. Entonces, al inicio, cada quien tenía que expresar suficientemente sus intenciones a través del lenguaje. Esta necesidad de encontrar las personas adecuadas que proyectaran debidamente lo que yo pretendo, dio vida a aquellos que sabían estructurar argumentos debidamente, a aquellos que convencían con el lenguaje, a aquellos que podían hacer que otro decidiera a través solo del lenguaje. Desmond Tutu, un premio Nobel de la Paz, alguna vez dijo: evitemos la guerra, reforcemos nuestro argumento. ¿Cierto? El argumento puede sustituir incluso a las armas. Un argumento convincente tiene esa capacidad de convencer, disuadir. Incluso, veo gente joven aquí, el argumento sirve para enamorar. Sirve. Cuando hay un verdadero argumento es útil en cualquier situación, incluso en las más sencillas, en las más complejas. Se puede obtener muchísimos beneficios. Aquí tengo algunos ejemplos de estructuras argumentativas fabulosas. Gorgias, gran argumentador, se puso como meta demostrar que el argumento era preciso, contundente y eficiente. E hizo un juego, así lo narra en sus libros. Defender a las personas más dañadas, su imagen más dañada, las más vituperadas, las más agredidas por el consenso general. Helena de Troya, a quien todo el mundo tenía una percepción de mala, negativa, y él se propone convencer a todos a través del argumento, y hace argumentos extraordinarios que toman elementos que hoy entendemos como nuevos esquemas de argumentación, que no son tan nuevos, porque ya se aplicaban desde Gorgias. Estos esquemas que dan vida a la estructura argumentativa y que ya vamos a ir planteando por qué esa necesidad y cómo debemos de plantearla, son los antecedentes más remotos de los esquemas de estructuras argumentativas racionales. Decía yo, ¿por qué racionales? Porque hay ocasiones en las que, decía, damos alguna estructura argumentativa sin conocimiento de la misma. Hay un área que me interesa muchísimo, el elogio a Helena del que platicábamos, o la defensa de Palámedes, que fueron dos estructuras argumentativas extraordinarias. Hay otra más que a mí me parece maravillosa, de Jorge Luis Borges, cuando hace la defensa de Judas, en un libro extraordinario que es Artificios, de Jorge Luis Borges, defiende la figura de Judas a grado de poner en duda su culpabilidad. Argumentos, estructuras argumentativas perfectamente bien definidas. Estos son solo ejemplos de esas estructuras argumentativas que podremos revisar con detenimiento. ¿Qué utiliza Gorgias en estas defensas? Los elementos centrales de la estructura argumentativa. Pero ¿qué es lo más importante? Conoce su contenido conceptual. ¿Qué quiere decir su contenido conceptual? ¿Qué quiero decir con una palabra? Yo pongo siempre un ejemplo. Nos hemos convertido en personas que vivimos con estructuras mentales ya construidas por otros. Y ahora vamos a ver un autor interesantísimo. Y tenemos ya frases tan hechas que hemos llegado a un nominalismo brutal. Utilizamos palabras a veces sin conocer su contenido, pero nos resuelven la vida. Muchas veces, y pongo ejemplos muy coloquiales cuando digo, uno de los ejemplos más claros que a mí me parece es cuando el novio le pregunta a la novia: ¿qué sientes por mí? Te quiero. Listo. Todo resuelto. ¿Me quiere? Listo. ¿Qué es te quiero? ¿Qué significado conceptual tiene la palabra? Tal vez la siguiente pregunta tendría que ser: ¿qué quiere decir te quiero? Explícame su contenido. Seguramente la novia no va a aceptar explicar, o el novio va a meterse en un lío enorme si vuelve a preguntar eso. Pero sería interesante entender qué decimos cuando decimos. Esto
en forma coloquial se convierte en un problema. Cuando alguien dice, oye, tenemos un problema tuyo, oye, pero somos amigos. Ah, listo, somos amigos, listo, ya me resolvió el problema, porque vivimos en conceptos. Nos quedamos con la idea de que amigo es para ti lo mismo que para el otro, y que para el otro, y que para el otro, y no. ¿Qué es amigo para ti? La pregunta es, si desenredáramos muchas de las palabras, si rompiéramos esas palabras, las abriéramos, tendríamos que entender qué contenido conceptual tiene. Esa es parte de la preocupación de la filosofía del derecho. Y si entendemos que esto sucede coloquialmente, ahora pensemos qué sucede en el esquema jurídico. Pensemos qué sucede con los lenguajes que utilizamos en una corte. Esto es lo que complica, dificulta muchas veces, y yo supongo que aquí no, porque tengo extraordinarios amigos que son jueces superiores y hacen muy bien su trabajo. Pero voy a poner un ejemplo que en México acabo de recibir. Cuando dice un juez, y a criterio de este juzgador se acredita plenamente la culpabilidad del sujeto en atención a la valoración de pruebas, por lo tanto queda condenado. ¿Qué dijo? Nada dijo. No nos dijo cómo sostiene esa deliberación mental, con qué elementos conceptuales está entendiendo lo que me dijo, porque no me está diciendo nada. De muchos autores, como algunos que mencionaba, para crear un esquema tasado de argumentación. Suena raro, pero ahora vamos a tratar de explicarlo. Si tenemos tasación de pruebas y tenemos esquemas de valoración probatoria, ¿por qué no tener esquemas de valoración argumentativa? Que el argumento que me plantee el juez, el fiscal o el abogado, defensor, tenga los elementos suficientes para entender qué peso tiene para convencer, para disuadir, para condenar o para absolver. Porque muchas veces ese lenguaje es vacío, no me da contenido. Este planteamiento que yo estoy presentando en un libro es que si vamos a entender como una justificación suficiente para condenar a alguien una sentencia, quiero que esa sentencia tenga peso, sea convincente, que sea la herramienta más clara para que yo pueda estar seguro que esa condena está perfectamente sustentada, y no solo en pruebas, sino estructuras argumentativas también. Cuando yo decía que debemos de conocer estos esquemas, me refiero a un área de la filosofía, que es la pragmática. La pragmática que en diferentes campos de aplicación la denominamos filosofía del lenguaje. Filosofía del lenguaje, filosofía de la comunicación o psicolingüística. Esto resulta interesantísimo. Jürgen Habermas, uno de los filósofos más extraordinarios del siglo XX y XXI, tuvo un debate maravilloso en la Universidad de la Ratisbona, en Alemania, con el Papa emérito Joseph Ratzinger. Ese debate es extraordinario y es una de las muestras más extraordinarias de lingüística, de argumentación, de filosofía del lenguaje. Porque cada uno de ellos tiene como obligación desde el inicio del debate estructurar un lenguaje que sea claro, pero que sea válido y eficiente. De ahí se desprende uno de los estudios más interesantes de Jürgen Habermas, donde dice hasta dónde una sentencia cobra validez y relevancia a través del lenguaje. Estas son las áreas que, a través de este proyecto, presentamos a los juristas de Perú, de México. Tenemos en común el lenguaje. Colombia, Costa Rica, porque pretendemos que esta filosofía del lenguaje se convierta en una obligatoriedad para todos aquellos operadores del sistema jurídico. Porque muchas veces, es penoso decirlo, pero gran parte de las condenas o gran parte de las absoluciones son lenguaje vacío. No tienen elementos integradores, elementos de convicción. Nos ha tocado ver algún juez que ya en el sistema acusatorio nos dice:
en atención a la tasación debida de las pruebas y con los elementos presentados por la Fiscalía es suficiente para condenar o absolver. No me dijo nada. No tengo elementos para tasar esa argumentación y poder decir se justifica la condena. Estas son las áreas que nos interesa ir conociendo. Y aquí viene el planteamiento que decía yo hace un momento de Wittgenstein, que nos hace, a mí, me resulta estremecedor esta frase. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Soy lenguaje, somos lenguaje. Si mi lenguaje es limitado, el mundo a expresar es limitado. En el campo del derecho somos lenguaje. Y si tenemos un lenguaje limitado, nuestra concepción del derecho se expresa limitadamente. Decía yo, no dudo que muchos conozcan el derecho con mucha claridad, con mucha precisión, con mucho ingenio, y que sean unos grandes conocedores del derecho. Pero si no sé expresarlo, y no solo no sé expresarlo, si no sé tasar ese esquema de argumentos, no es suficiente. Por eso decía, esta es una de las nuevas herramientas, o tal vez no tan nuevas, pero 20 años para acá, 25 años para acá, creo que sí la hacen novedosa, porque estamos penetrando apenas con esto del lenguaje de la filosofía, la filosofía del lenguaje, perdón, que pretende entender perfectamente lo que se dice cuando se dice y sobre todo en el esquema legal. Otro de los grandes autores que nos han dado referencia a esta problemática del lenguaje fue Jean-Paul Sartre, autor francés, extraordinario filósofo, que dijo también una frase sumamente convincente y estremecedora igual. Dice, somos lo que hacemos con lo que otros hicieron de nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Formamos nuestras estructuras mentales, nuestro lenguaje, nuestras estructuras argumentativas con lo que recibimos de otras personas. No somos netamente auténticos. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he hecho algunas pruebas y resulta que sí. Gran parte de nuestro lenguaje viene de la familia, de los papás, de los amigos, de la escuela, y la utilizamos porque así la aprendimos. Y muchas veces ni siquiera tenemos el entendido de lo que estamos diciendo con esas frases. En el campo del derecho esto no es permitido. No puede ser así. No puedo utilizar frases tan hechas y que muchos usamos que te llevan a considerar que estoy diciendo sin decir. Estos nuevos planteamientos de las estructuras argumentativas pretenden que no solo en Perú y México se pueda tasar la argumentación, sino en todo el mundo. Hay autores que están trabajando en inglés, en alemán, en francés, pero con una misma visión: las nuevas teorías de la estructura argumentativa jurídica. Que cuando damos peso, sepamos qué peso tiene una estructura de planteamiento argumentativo, qué cuadro conceptual sostiene. Porque, dice Jean-Paul Sartre, muchas veces lo único que hacemos es repetir parte de lo que ya tenemos como bagaje histórico familiar que nosotros llamamos horizonte comprensivo. Todos somos un horizonte comprensivo distinto. Ustedes son un horizonte comprensivo distinto. ¿Qué quiere decir el horizonte comprensivo? ¿Qué somos a raíz de lo que han hecho con nosotros? El lugar donde nacimos, la familia donde nacimos, los amigos que tuvimos, la gente con la que convivimos ha formado el sujeto que soy. Por lo tanto, si yo utilizo un lenguaje únicamente válido para mí, estoy creando un verdadero problema, porque todos tenemos horizontes comprensivos distintos. Cuando yo empecé decía, ¿qué hubo, cuate? Mi horizonte comprensivo, por ser mexicano, me ubica perfectamente en ese entendido. Y quiero poner un ejemplo. Tengo un extraordinario amigo aquí en Perú que siempre que llego me dice, ¿qué hubo, cuate? Recordándome que soy mexicano.
Hasta esta última vez que vine me preguntó, oye, ¿qué quiere decir que hubo cuate? Y me lo decía siempre. No tenía conocimiento del horizonte comprensivo, del contenido conceptual del que hubo cuate. Por eso lo ponía como ejemplo. Órale cuate, por ahí oí que alguien dijo, órale cuate. El órale cuate tiene un horizonte comprensivo específico en México. ¿Qué quiero decir? El esquema conceptual de entendimiento se ubica en México. No podría ser que yo llegue y hable con palabras muy mexicanas, aunque tengamos el mismo idioma. Estoy faltando a una obligación del lenguaje, que el argumento sea entendible para todos los lenguajes, para todos los esquemas comprensivos, no dije idiomas, dije lenguajes, porque habrá quien diga, no, pero en inglés no te van a entender aunque lo digas en peruano o en mexicano o en colombiano. Dije lenguajes. Los idiomas es otro esquema también digno de entendimiento, y de estudio por la filosofía del lenguaje. Pero si hablamos del español, entonces tenemos que ubicarnos en el contexto conceptual. De ahí lo que decíamos de Jean-Paul Sartre. Y para poder entrar a esta materia, que por supuesto es una materia digna de un semestre o dos, para entender perfectamente qué pretendemos con esto de los nuevos sistemas de estructuras argumentativas jurídicas. Decimos, tenemos enunciados lingüísticos muy comunes. Yo ponía este ejemplo de que hubo cuate. Es un esquema lingüístico, se utiliza, lo usamos, lo aplicamos, pero necesitamos conocer ciertos elementos que forman estos enunciados lingüísticos. Lo mismo pasa en el derecho. Nosotros en México tenemos frases tan hechas que muchas veces nos llevan a pensamientos totalmente erróneos. Hay una frasecita, no sé si acá en Perú también la utilizan, que utilizamos mucho los abogados, pero desde esa óptica de utilizar lenguaje que no conocemos su contenido conceptual. Uno que dice, y suponiendo sin conceder que mi cliente la hubiese matado, también quiero suponer que nosotros decimos, ¿sí sabes lo que estás diciendo? Suponiendo sin conceder, establece una posibilidad P que ya estás dejando en la mente del juzgador. Posibilidad P, estructuras argumentativas, planteamientos lógicos, conceptuales. Si yo digo P, ya estoy abriendo la posibilidad de la existencia de P y tal vez de no P. Si yo, por supuesto, mañana van a tener un extraordinario ponente en materia de lenguaje que él ha hecho un planteamiento de cómo se prueba P y cómo se prueba no P, que es este lenguaje estructurado a través de la lógica proposicional. Cuando yo digo, suponiendo sin conceder que mi cliente la haya matado, grave error, ya estoy abriendo la posibilidad a P, que es una proposición lógica válida. Por lo tanto, se queda en la mente de aquel que recibe ese mensaje, pero lo utilizamos tan fácilmente, tan común, tan coloquial, que tenemos estructuras de lenguaje que derivan de situaciones coloquiales que queremos llevar al derecho, y eso es gravísimo. Por eso nuestro planteamiento de conocer el contenido de los enunciados lingüísticos. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos son enunciados lingüísticos. Pero no son solamente palabras. O sea, si yo digo algo, antes de decirlo, y sobre todo en el esquema del lenguaje y en el campo del derecho, tengo que conocer 4 elementos. El horizonte comprensivo, que era lo que yo decía. ¿Qué es el horizonte comprensivo? ¿Qué me va a entender la persona que va a recibir esto? Si a mí se me ocurre algún día venirme a litigar aquí y que me den la oportunidad de entrar a un juicio, lo primero que tengo que entender son esos elementos que solo en Perú funcionan, porque si no me voy a meter en problemas. Voy a utilizar palabras que quizá acá no son tan comunes como en México o no tienen el mismo contenido conceptual. Primer elemento, si voy a utilizar un enunciado lingüístico, tengo que conocer perfectamente el horizonte comprensivo de dónde lo planteo. Si yo voy a decir un tema particular, tengo que saber que esa gente que está enfrente de mí conoce el esquema. Un autor
mexicano, con el que platicaba yo recientemente, el doctor Montoya en México, decía, ¿te imaginas qué difícil sería tener que explicarle un partido de fútbol a alguien que nunca ha visto un partido de fútbol? Su horizonte comprensivo no es el mismo. O si yo le quiero platicar algo que solo sucede en Perú a alguien que nunca ha venido a Perú, difícilmente me va a entender. Hace un momento tuve la suerte de convivir con algunas personas divertidísimas, amables, igual que todos ustedes, que nos enseñaban lo que es parte cultural del Perú. Maravilloso. Y de repente dice uno de ellos, no, es que es mi pata. ¿Mi pata? Me quedé yo así como, ¿eso qué quiere decir? A ver si entendemos. Para mí pata es una cosa. Explícame qué es pata para ti. Ah, bueno, pata, cuate, amigo. Horizonte comprensivo. Importantísimo, antes de usar el lenguaje, conocer el horizonte comprensivo. El contenido conceptual de la palabra que utilizo. Si pudiéramos abrir esas palabras, decía yo, hay palabras que utilizamos con tanta facilidad que a veces no entendemos claramente qué es lo que tiene dentro. A veces yo planteo, ojalá que pudiéramos ser así como cirujanos y en cada una de esas palabras que utilizo destaparlas. Muchas veces el lenguaje es limitativo. Muchas veces el lenguaje no describe todo lo que quisiera describir. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de esas palabras que utilizo porque debo de conocer lo que estoy transmitiendo a través de esa palabra. Yo ponía el ejemplo del maravilloso término que es te quiero o te respeto, por ejemplo. Les decía yo a mis alumnos en una universidad allá en México, qué fácil lo resolvemos luego cuando somos jóvenes. Que el papá dice, oye, pero tú ¿qué tienes conmigo? No, yo te respeto, papá. Ah, listo, solucionado. Ya no tengo que preguntar más. Te respeto. Y decimos, ¿realmente estamos utilizando la palabra correcta? ¿Realmente estoy transmitiendo el mensaje que quiero? O más bien, me baso en aquel conocimiento general que tenemos de una cierta palabra. Te respeto, papá. Ah, listo, ya con eso. El papá va a decir, me respeta. ¿Qué es respetar? Si pudiéramos abrir esa palabra, entenderíamos mucho contenido de muchas palabras que utilizamos y a veces ni siquiera sabemos lo que estoy diciendo, o lo que estamos diciendo, o lo que está recibiendo el otro a través de mi lenguaje, o lo que yo recibo de otro a través de su lenguaje. Otro ejemplo que poníamos hace un rato, que venía platicando con la licenciada, le decía yo, hay ocasiones en las que, en cuestiones de pareja, me gusta utilizar estos ejemplos tan coloquiales, en cuestiones de pareja se parecen a algunas sentencias que he leído. Dicen, tú no me puedes dejar porque yo te quiero mucho. A ver, momento. A ver, el problema es tuyo, mío. Elementos de coordinación lógica del entendimiento de las palabras. No me puedes dejar, acto que realizo yo a través de porque yo te quiero. Estamos haciendo una deformación de una estructura argumentativa. Estamos formando una falacia entre premisas. Tú no puedes hacer algo porque me afectas a mí. Lo correcto sería tal vez defender esa posición en atención a otros argumentos que sostengan tu decisión de no dejarme. Pero con ese seguramente le va a decir, ah, bueno, pues es tu problema. Ahí te quedas. Ejemplos de elementos que integran este contenido conceptual. Otro elemento, el contexto lingüístico. Decíamos hace un rato, si voy a hablar de derecho, tengo que conocer el derecho. Si voy a hablar de elementos jurídicos, tengo que conocer perfectamente el lenguaje jurídico. No puedo sustituir con una, y ahora vamos a ver unos principios extraordinarios, no puedo sustituir una palabra con algo que se le parece, porque en materia de derecho estamos creando un verdadero problema lingüístico. Por último, la figuratividad del lenguaje, está también planteada por Wittgenstein. ¿Qué es la figuratividad del lenguaje? Es la traslación que yo hago de mi idea mental a través del lenguaje y dejo en otra persona. Figuro, transfiguro mi lenguaje. Si yo le digo a alguien, y este es un ejemplo extraordinario, el Principito, cuando le pide a las personas que haga el dibujo, él hace el dibujo y les pregunta, ¿qué ves ahí? Y unos decían, una serpiente devorándose un elefante,
Eso es lo que él decía, ¿verdad? Los otros decían que era un sombrero. Figuratividad. Si yo no lo explico debidamente, seguramente voy a transmitir un mensaje equivocado. Ese es el riesgo. Cuando nosotros hacemos propuestas sobre cómo modificar la estructura argumentativa y darle peso específico a los argumentos, lo mismo que hacemos con las pruebas. Las pruebas tienen un valor tasado. ¿Por qué los argumentos no? Suena difícil hoy todavía, pero es viable, es posible. ¿Por qué no podemos decir que un argumento es eficientemente válido cuando tiene el peso necesario para dejar convencido al que lo escucha? Un ejemplo de ellos es Noam Chomsky. ¿Alguna vez habrán oído de Noam Chomsky? Uno de los grandes lingüistas de nuestra época, que incluso ha dado consejos para disuadir en política. Ha dicho cómo se logra el convencimiento. Muchas gracias. ¿Cómo se logra el convencimiento a través del lenguaje? Es viable, es posible. Y estas son algunas de las estrategias que se han planteado recientemente por algunos autores que son especialistas en el lenguaje y su estructura argumentativa. Paul Gris. Paul Gris dice: hay 4 factores fundamentales para que el lenguaje sea sólido, para que verdaderamente tenga ese poder que buscamos, sobre todo en el esquema legal. Máxima de cantidad. No hables de más. Hay que tener la precisión necesaria para dejar de hablar en el momento adecuado. Dice: no más, no menos, porque si llegas a más es saturación. Si estás en menos es insuficiente. Por eso Gris dice: para que puedas estructurar debidamente, más allá de los elementos anteriores que planteábamos, es las máximas. Y nos plantea 4 máximas del lenguaje. Máxima de cantidad: no hables de más, no hables de menos. Hay que ir evaluando. Yo les voy a poner mi ejemplo propio. Calculo yo en este momento que tengo alrededor de 60 personas, 70. Si veo que 40 ya se durmieron, termino ahí mi plática. Si veo que se mantienen despiertos, continuaré un poco más. Hay que saber en qué momento debo detenerme. En materia de derecho, estas recomendaciones, principios de Gris, son fundamentales. Cantidad. Calidad o cualidad. Máxima de la cualidad. Y en materia de derecho es fundamental. No decir más de lo que se pueda probar. Importantísima. Hay ocasiones en que la estructura argumentativa, el conocimiento del abogado es tanta que quisiera expresar y expresar y expresar. Pero hay ocasiones en que esa expresión nos lleva a una obligatoriedad de prueba. Y cuidado, porque cuando llegamos a esos extremos, nos dificulta poder sostener lo dicho. Por eso dice: la calidad tiene que ser aquella que se sustente solo en lo que verdaderamente puedo probar. Aquello que voy a tener suficiente sustento para sostener mi dicho. Máxima de relevancia. Dice él: cuando empezamos a hablar, hay alguien que platica muy bien, hace extraordinarios estructuras, define muy bien, enlaza muy bien sus pensamientos con el lenguaje, pero cansa después de un cierto tiempo. Resulta ameno, resulta agradable, pero después de 20 minutos dices: no, ya. Hay que evaluar el momento para poder llegar al grano. Hay que ir al grano, dice Paul Gris. Cuando es necesario, ve al grano. Trata de darle la estructura adecuada, la necesaria, pero siempre ve al grano. ¿Qué sucede? Hay ocasiones en que algunas personas, por esa estructura también armada, siguen y nunca pueden aterrizar la idea central. En materia de derecho, el consejo es:
Cuando hablamos de estructuras argumentativas, sobre todo para el debate de apertura, el debate de clausura, los debates de medidas cautelares, por ejemplo, es iniciar por hacer la proposición suficiente que sostenga el resto de mi lenguaje. Si yo voy a decir, por lo tanto, su señoría, solicito se le otorgue la medida cautelar de una garantía para tener la libertad. Bien, empecé desde lo que quiero. Bien, estoy yendo al grano. Después el resto puede ser un poco de formación de lenguaje y puede ser muy útil, pero ir al grano. Máxima de modalidad. Hay que tener mucho cuidado con estos elementos. Recomendación principalmente a aquellos que nos gusta utilizar palabras sin contenido, contenido conceptual. Ser ambiguo, oscuro, desordenado o exagerado. Altísimo riesgo. Ser obscuro, utilizo palabras que jamás voy a poder definir conceptualmente. Digo cosas que ni yo mismo entendí. Dejo obscuro mi planteamiento. Si yo digo desordenado, es empezar por algo que no me va a dar la forma que yo necesito para ir hilando mis ideas. Y después nadie me va a entender. Hay que ser ordenado. Las ambigüedades, mucho cuidado con utilizar, decíamos, palabras polisémicas. Explico. Hay palabras a las que en materia de filosofía llamamos equívocas. Las palabras equívocas son aquellas polisémicas. Pueden ser utilizadas en diferentes contextos y tienen un sentido que no nos permite definir el resto del contexto. Porque puedo interpretarla de una manera o de otra. Y ese es el riesgo. Si yo utilizo una palabra equívoca, estoy llegando a ambigüedades. Tuve un profesor maravilloso que si alguna vez viene a Perú, véanlo, extraordinario autor de filosofía del derecho, el doctor Mauricio Bechot, que puso un ejemplo de la equivocidad. Equivocidad son aquellas palabras polisémicas que no nos permiten entender exactamente cuál es la acción que tengo que realizar en atención a esa referencia que me dieron con el lenguaje. Él decía, las palabras equívocas son tan de alto riesgo que nos pueden llevar a cometer equivocaciones de acción, de omisión o de entendimiento. Las unívocas, tratemos de buscar siempre palabras unívocas, aquellas que no permiten la interpretación divagante, aquellas que preferentemente no son polisémicas. Y pongo el ejemplo que él decía. Dice, en alguna ocasión, un alumno en la UNAM, Universidad Autónoma de México, que es la máxima casa de estudios en nuestro país, me preguntó, doctor Bechot, ¿qué hago para ser como usted? Y él le dijo, imítame. Si al día siguiente el joven llegó peinado como yo. Término equívoco. Imítame es demasiado amplio. Él dijo, tal vez si me pongo el suéter, ¿verdad? El doctor Bechot, seguramente voy a ser como él. Sí, pero de imagen. Y él, por supuesto, se refería a otro contenido conceptual. La equivocidad es este tipo de elementos que nos podrían llevar a la ambigüedad. Estas son recomendaciones de Paul Riesz. Otros grandes teóricos del lenguaje que nos permiten estructurar estos nuevos parámetros fue el doctor John Searle. Él desarrolló todo un esquema de las teorías del habla. Y dice, cuando nosotros estamos ante una autoridad, como el caso del juez, o estoy tomando la posición incluso de juez, debo de tener un fin en mi lenguaje. No solo hablemos por hablar. El hecho de ir hilando palabras no implica necesariamente transmitir. Hay que tener cuidado, dice, no solo informes,
lleva el elemento central que con tu lenguaje pretendes prometer, disuadir, jurar, acusar, desestimar, convencer. Entendamos desde el momento de iniciar nuestro discurso qué pretendo, a dónde voy. No solo es hablar por hablar. Otro de los grandes autores, el doctor Dan Sperber, que él hace la teoría de la relevancia, que de aquí, podríamos decir, surge en una forma sumamente interesante, hecha por Robert Alexy, la teoría de la ponderación del lenguaje, la teoría de la ponderación de la norma, porque finalmente norma es lenguaje. Y de aquí vienen estas estructuras de la ponderación. Cuando el doctor Dan Sperber dice que la teoría de la relevancia es que cuando tú hagas esa transmisión de información, logres tener un elemento central relevante, porque nadie escucha por escuchar. Se dice que solamente hay dos sonidos en palabras que nos interesan, el de la madre y el propio. Cuando no hay un mensaje que le interese a la gente, no te van a escuchar. Entonces, ¿qué dice el doctor Sperber? Busca relevancia a tu mensaje. Inicia con la relevancia del mensaje. Mantén la relevancia de tu argumento. John Austin, otro de los expertos del lenguaje del siglo XX, plantea la teoría de los niveles de penetración. Esto es interesantísimo. Dice él, hay 3 niveles de penetración en el argumento estructural: el acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo. Esto lo vamos a encontrar muy seguido en filosofía del lenguaje, y cuando ustedes, que mi objetivo es que se interesen en esto y a partir de aquí empiecen a acercarse a la filosofía del lenguaje, que les aseguro que les va a servir, y mucho. Yo diría, en atención a esto con lo que yo empezaba, que si somos lenguaje, quien tiene el lenguaje suficiente gana, y en todos los esquemas. Esquemas familiares, esquemas de trabajo, políticos, sociales, por supuesto, jurídicos. El doctor Austin plantea, el acto locutivo es el enunciado, el ilocutivo, el objetivo de ese enunciado. Yo planteo un enunciado, pero tiene que tener un objetivo central. Y el perlocutivo, alcanzar ese objetivo. Vean ustedes, es una secuencia que todo se mantiene con el lenguaje. Hago un enunciado, ese enunciado tiene un objetivo, pero aparte hay que lograr que se alcance el objetivo. Si en materia de derecho estoy planteando que tengo un objetivo, debo de tener claro también cómo voy a alcanzar ese objetivo y mediante qué enunciados voy a alcanzar ese objetivo. Por último, Rabin Lakoff, la teoría de la cortesía. La cortesía, o su teoría de la cortesía, dice, tengamos estructura en el esquema, pero aparte, hagamos amable esa conversación. Dice, un primer rompimiento con aquel que escucha es ser agresivo. Cuando el lenguaje de entrada es agresivo, provocamos lo que se llama en psicología el efecto túnel. Se nos olvida el resto, no vemos más al resto. Al momento de recibir una acción agresiva, la mente se cierra, deja de ser receptiva y hasta ahí termina la intención de convencer. Estos son solo algunos ejemplos de esta plataforma tan interesante que hoy llamamos sistemas esquemáticos
de la argumentación jurídica. Hay grandes autores, por supuesto, hay mucho por hacer. Propuestas, aquí solo estamos poniendo algunas. De hecho, la lógica jurídica que se enlaza con la estructura argumentativa para proponer esquemas modernos de convencimiento, justificación y validez, son solo algunos ejemplos. Estos esquemas lógicos del pensamiento se estructuran con la argumentación para ser convincente. Estos principios lógicos se aplican también al derecho. Son, sorprendentemente, creados por Aristóteles 2 siglos antes de Cristo. O sea, tenemos 22 siglos respetando estos esquemas del pensamiento aristotélico. El principio de identidad, no contradicción, tercero excluso y razón suficiente, que se aplican perfectamente en los esquemas lingüísticos del derecho. ¿Qué significa cada uno de ellos? Resulta un tema importantísimo. Principio de identidad. A solo es A, no puede ser otra cosa. Cada uno de ustedes es idéntico a sí mismo. No hay identidad, hay igualdad. Y en los principios del derecho es aplicable. Hay ocasiones en las que me ha tocado leer alguna sentencia en donde dice, y utilizando el principio de identidad hemos determinado que, ok, explícame el principio de identidad y cómo lo estás aplicando a un esquema jurídico. No contradicción. Si es A, no puede ser B. Ni siquiera puede ser no A. Algo es y solo puede ser en sí misma, no puede ser otra cosa. No puede haber esa contradicción entre decir, bueno, él es inocente pero también culpable, en un mismo espacio y esquema específico. El principio del tercero excluso o tercero excluido. No puede haber una tercera posibilidad cuando solo existe A y no A. Si yo tengo P, la única posibilidad que puedo encontrar como alternativa válida es no A o no P, pero no puede haber una tercera posibilidad en el mismo espacio y lugar específico. Por último, y uno de los más importantes, el principio de razón suficiente, que quiere decir todo es y se conoce, tiene una causa o razón suficiente para ello. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es porque hay razón suficiente para ser, también aplicable en la estructura jurídica argumentativa. Cada uno de ellos representan elementos interesantísimos para poder enfocarnos al comportamiento y al aprendizaje de la estructura argumentativa. Porque un autor, no, la que sigue. Más. Sí, adelante. Quiero poner un ejemplo con esto de que el argumento no es nada nuevo, por supuesto. Todavía en lo que hablamos sigue siendo algo que seguiremos haciendo durante el resto de nuestras vidas. El cuadro, el anterior. Yo creo que la persona que me está haciendo favor de poner las imágenes ha de pensar que me equivoqué. Pero no. El cuadro negro de Malevich. Ese es un cuadro. Es la pintura de un autor ruso que dijo, no hay nada nuevo que decir. Lenguaje es lenguaje. Por lo tanto, pinta un cuadro y que cada quien ponga lo que quiera. El cuadro negro de Malevich. Lenguaje, estructuras argumentativas. Sí era válido. ¿Por qué? Porque vivimos en un conceptualismo. Lo que decíamos, estructuras de argumentos que a veces son totalmente vacías. Esto solamente es una propuesta. Son plataformas del conocimiento para todos nosotros. Qué bueno, solo con la intención de plantearles, he traído desde México, igualmente, un abrazo y deseamos muy pronto verlos en nuestro país. Serán recibidos con los brazos abiertos. Muchas gracias. El doctor Pacheco es una eminencia en México y lo ha demostrado. Por ello le quedamos agradecidos.
Es tan importante conocer la argumentación al momento de dictarse sentencias y para los abogados litigantes manifestar al juez su posición en juicio. Bien, ahora escucharemos al distinguido juez supremo, doctor José Neira, para quien nos dará sus apreciaciones acerca de la ponencia. Bien, muchas gracias. En realidad lo que el profesor Pacheco Inclán ha venido a tratar hoy día es lo que todos necesitamos hacer. Como él mismo ha dicho, en la vida personal o en la vida jurídica, como fiscales, defensores, como jueces, siempre tenemos que plantear fundadas razones para lograr la pretensión que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría somos empíricos. Acá tuvimos la suerte con el doctor amigo Saúl Peña, el año 98-99, hacer 2 años de argumentación en la Pontificia Universidad Católica, en el primer curso que hubo de la maestría en política jurisdiccional, porque hasta ese entonces éramos prácticos, ¿no? O sea, veíamos las sentencias o autos que otros hacían y repetíamos, no sabíamos si estaba bien o no, sin prejuicio que cada uno conozca la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Por lo tanto, acá la idea es de que todo lo que el profesor Pacheco nos ha dicho nos va a servir, y si lo traducimos a un lenguaje de un sistema acusatorio, la idea es que, para empezar, el profesor ahora ha sido transmisor, todos hemos sido receptores, hay un canal por el cual nos comunicamos, que son las ondas sonoras, y la idea es que no haya ruido en la comunicación. O sea, eso quiere decir que si el mensaje es bueno, el profesor es filósofo del derecho, es jurista, es abogado, ¿qué pasa si a pesar de todos los conocimientos que tiene, no tiene capacidad de llegar a todos nosotros? O sea, el mensaje es bueno, pero el mensajero es malo, el mensaje no llega, y por lo tanto es importante estos temas de argumentación. Además, él al final concluyó con lo que es más valioso dentro de nuestro sistema, y tiene que ver cómo el juez tiene que apreciar la prueba, o sea, la sana crítica y los 3 componentes. Él se refirió a 2, o se refirió a 1, se refirió a las reglas de la lógica, pero también tenemos que ver el tema de las reglas de la experiencia, tenemos que ver el tema de los conocimientos científicos o técnicos, dependiendo de la naturaleza de la pericia, porque se supone que todos trabajamos para el juez. El fiscal y el defensor trabajan por el juez, porque esperan que el juez ponga la resolución que se le está requiriendo, ya sea un auto o sea una sentencia, y por lo tanto, si los combinamos esto, porque tiene que ver con el tema de litigación oral, llegaríamos a la conclusión que la primera regla es conocer al juez. O sea, saber si el juez conoce derecho, cuál es la capacidad que tiene. En segundo lugar, cómo hace la audiencia, cómo es su jurisprudencia, si es un juez moderno, es un juez anticuado, porque si estamos hablando de un tema de comunicación, el profesor lo ha hecho modernamente, además de transmitir oralmente, o sea, de tratar de llegar auditivamente, también lo ha hecho para llegar visualmente a través de diapositivas. Pero ¿qué pasa si tenemos un juez que está acostumbrado al modelo antiguo? No le gusta el tema de las diapositivas, el tema de las fotos. Además, en los locales que tenemos nosotros, seguimos en Lima, 5 Cortes de Lima, con el modelo antiguo, y tenemos los locales acá en la avenida Bancay, y cualquier local que el Poder Ejecutivo desocupa es un juzgado antiguo, donde no hay muebles, no hay comodidad, es incómodo. Sin embargo, hay algunos jóvenes abogados que no conocen eso, que quieren aplicar el mismo estándar de un local del juzgado de la Reforma, y quieren traer su multimedia, quieren traer su ecran, vienen con su camisa con gemelos, vienen con su control remoto de diapositivas. O sea, no entra nadie más en ese local del juzgado, pero él entra, se para, hacer su informe oral, y ¿cuál va a ser la conclusión? Supongamos que sea una jueza, usted ha hecho mucha referencia a las damas dentro de su exposición, y la cuestión va a ser de que es un joven, pues muchos han venido a Europa, estudian su doctorado en Derecho, llegan acá, o sea, quieren importar cosas que a veces no corresponden a nuestro sistema, y la cuestión es que termina de hablar, se va, y le toca el turno de entrar a otro abogado. Obviamente es un abogado también que viene de un estudio grande, con la misma parafernalia, pero cuando entra, la jueza lo atiende y le dice: mire, ¿qué le parece? ¿No viene a la otra parte? ¿Y qué necesidad había de meter el ecran, había de meter el multimedia? Está viendo que acá no hay espacio, o sea, cree que yo soy su alumna. Conclusión, ¿qué le costaba agarrar y decirme a mí: tiene 5 minutos para que me escuche, doctora, porque he pedido informe? Y entonces el abogado que venía a hacer lo mismo, y que también venía con todo el equipo, lo que hace es guiñarle el ojo a su procurador para que no meta nada dentro del juzgado, y le plantea lo mismo a la jueza, y le dice a la jueza: tiene 5 minutos, doctora, para hablarle de un caso. Sí, tome asiento. ¿Quién creen que gana? ¿El que utiliza toda la tecnología o el que artesanalmente se comunica con la juez? Porque la idea es que la jueza reciba el mensaje. Por todo este tema de argumentación que tú dices, sirve para ganar los casos. Igualito en el tema de litigación oral, y obviamente por eso, además de conocer el caso como fiscal o como defensor, y eso, para eso hay que dedicarle alma, corazón y vida, porque la idea es, como decía el profesor, hay que decirle al juez solo lo que el juez necesita escuchar para ganar el caso. Y si leemos un libro antiguo de hace 80 años, El alma de la toga, de don Ángel Osorio,
¿Qué dice? La brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces. O sea, todo lo que esperamos es la resolución del juez. Así que, como fiscal y como defensor, tenemos que motivar, pero también los jueces tienen que motivar y por lo tanto hoy día tenemos que aprender lo que el profesor nos ha enseñado hoy día, en lo que acá hay una sentencia antigua del TC en el caso de Yulana Yamoja sobre motivación, que nos habla de los problemas de la motivación aparente, capciosa, ambigua, impertinente, y también otra sentencia sobre motivación, y lo que nos dicen los grandes maestros. El profesor ha citado varios filósofos del derecho. Mañana tenemos uno acá a las 4, vengan, inviten a todas las personas que puedan, porque mañana viene Jordi Ferrer Beltrán. Jordi Ferrer Beltrán es una persona, habla de probabilidades el profesor, que está tratando de establecer cuál es la cantidad de prueba que se requiere para saber cuándo se ha superado el tema de la duda razonable. O sea, que no sea un tema de decisionismo judicial cada sentencia. O sea, no hay una receta, se supone que con qué cantidad de prueba se puede desvirtuar la presunción de inocencia de una persona, pero tampoco se trata que condenemos a cualquiera. Y por lo tanto la idea es que tenemos que trabajar eso, y el profesor Jordi Ferrer Beltrán, que es un discípulo del gurú de la argumentación, el profesor italiano de la Universidad de Pavia, Michele Tarufo, va a estar mañana con nosotros desde las 4. Así que hay que aprovechar estas jornadas tan importantes que hay. Fíjese qué bueno, porque en el proceso inmediato, obviamente estamos hablando de un proceso rápido, un proceso especialmente para flagrancia, y con mayor razón hay poco tiempo, y entonces hay que saber exactamente qué le tenemos que decir al juez para que expida el auto, si es en el tema de la incoacción o en el juicio oral expida la sentencia que corresponde. Y esto es tan importante que voy a poner dos ejemplos. El 2006, me acuerdo, hace 10 años atrás, tuvimos un gran congreso en un local así tan grande como este, acá en Javier Prado, con el Museo de la Nación. ¿El Museo de la Nación se llama? Grande. Trajimos al maestro Alberto Binder, 2006, el que ha hecho todas las reformas procesales penales, y el tema era la oralidad. El congreso entonces lleno, y pusimos a un joven de profesor para que conduzca la mesa. Se emocionó tanto que al final todo el mundo quería preguntar, y agarró y dijo: repartan papelitos a todos para que cada uno ponga su pregunta en el papel. O sea, Binder se mandó 2 horas hablando de la oralidad y al final no quería que la gente a capela suelte sus preguntas. O sea, toda una contradicción. Primer problema. O sea, no se entendió. Ni siquiera el joven profesor de una de las universidades más importantes que hay, entendió la conferencia del profesor Binder. Otra, ya una compañera veterana, ya famosa profesora, la ponen de conductora de una mesa, y resulta que éramos como 600 también, en otro año. Y teníamos en la mesa de honor a 2 expositores, a un maestro español, ex magistrado del TC, Vicente Jimeno Sendra, 50 libros publicados, y al costado a un experto en reformas procesales latinoamericanos, centroamericanos, capacitador intenso en la reforma, chileno, Mauricio Duche. Y entonces ella le tocaba presentar esta actividad, otra actividad que había, y estaba lleno de gente también. Y de pronto agarra, todos éramos peruanos, excepto los 2 expositores extranjeros, y dice: un aplauso peruano para el maestro español Vicente Jimeno Sendra. El problema era que nuestro amigo chileno, Mauricio Duche, no sabía si aplaudir o no, porque él era chileno. ¿Me entiendes? O sea, los problemas de comunicación que pueden haber, a pesar de que la que presidía la mesa era una persona maravillosa, experta en dogmática, jueza, profesora. El contexto, ¿no? Hay que saber el contexto, o sea, el tema de la transmisión y de la recepción. Hablabas algo muy importante también, en el tema de la comunicación. En litigación oral solemos decir que no hay que pelearse con el juez. En todo caso, en nuestro país hay jueces democráticos, hay jueces que son un poquito más autoritarios, hay jueces que controlan el tiempo con reloj de arena, hay otros que te dan un poco más de libertad, y por eso hay que conocer a qué juez nos vamos a dirigir. Recién no lo vamos a hacer el mismo día de la audiencia de la verdad, porque de repente no vamos a poder controlarnos. Hacemos un discurso muy corto cuando tenemos posibilidad de hacerlo más largo, y por eso es importante eso. Nosotros acabamos de resolver en la Corte Suprema una casación sobre prisión preventiva que viene de Moquegua, donde lo que hemos hecho es establecer pautas de un método de cómo se tendría que hacer una audiencia de prisión preventiva. Y hablamos especialmente para los jueces jóvenes, ¿no? Porque tú sabes que acá hay personas, normalmente los abogados no entienden que la brevedad de los argumentos es muy importante, y que no hay que hacer comunicación de disco duro, ¿no? Entonces a veces hay jueces que no saben controlar el tema de los tiempos y se pierde. Una audiencia de prisión preventiva acá puede durar 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Por qué? Porque no hay experiencia. El juez que tiene que hacer la audiencia, captar la información, expedir resoluciones orales escritas, deja hablar al fiscal el tiempo que quiera, y lo que empiezan a hacer es redundar.
también al defensor igual, al final 1 hora en la argumentación, redundan, dicen lo mismo cuando son 3 requisitos para ello, y se supone que el juez tendría que motivar. Acá hay 4 casos en los cuales es obligatorio que al terminar la audiencia el juez tiene que poner oralmente la decisión. Una de ellas es la de prisión preventiva. Y la cuestión es que no debería haber ninguna diferencia entre la argumentación, ya sea la resolución oral o sea escrita. Igual, como dice el TC, tiene que ser sobre los puntos principales y no debe ser arbitraria. Y entonces hemos sacado esa casación en la Corte Suprema para orientar, ¿no? Para que se tenga en cuenta eso, los pasos que se deben llevar a cabo como un ejemplo de lo que tendría que ser otra clase de audiencias que hay. Así que yo creo que acá la idea es que tenemos que continuar escuchando al profesor Rubén Pacheco Inclán, tenemos que seguirnos capacitándose en estos temas de argumentación. Él lo vincula mucho y me encantó con el tema romántico del amor, ¿no? Además, espero que, como llega el maestro Manuel Atienza que usted cita, Manuel Atienza es el mejor profesor de argumentación de habla hispana, tiene 70 años de edad. Entonces lo traen a la Católica, lo trajo Palestra, me acuerdo, hace 5 años, para hacer un diplomado 1 semana. Entonces estuve en la clausura y entonces estaba Manuel Atienza, estaba Pedro Grandes, y la cuestión es que es maravilloso Manuel Atienza, sabe hacer muy bien las cosas, tiene un tomo de 800 páginas sobre teoría de la argumentación, 200 teorías, 600 prácticas, que es lo que hace Eran como 40 muchachos más o menos que estaban ahí, y la conclusión de Pedro Grandes es lo siguiente: todas las semanas han aprendido ustedes argumentación. Son los mejores argumentadores que puede haber después de diplomado. Lo que no queremos es haberlos convertido en sicarios del derecho. Lo mismo les puedo decir a ustedes. Continuemos aprendiendo argumentación, pero para lograr que los casos se puedan resolver en justicia y que se pueda establecer la verdad, aunque sea relativa. Bueno, perdonen que esté acá. La verdad, yo venía a escucharlo solamente al profesor. Tenía clases a las 6, pero acá la generosidad de Bonifacio Meneses de sentarme acá y de disfrutar de la conferencia del profesor Pacheco ha hecho que accidentalmente me encuentre en esta mesa. Les pido muchas disculpas por eso. No es que no necesite tener esta clase de vitrinas, pero bueno, no estaba en el programa, y ojalá que eso sea una motivación de que me estén de acuerdo en que yo pueda haber estado acá. Gracias, doctor Bonifacio. Gracias, profesor Pacheco. Agradecemos los sabios y acertados comentarios del doctor José Luis. A continuación, el doctor Bonifacio Meneses hará entrega del diploma al doctor Rubén. Y de un presente en nombre del doctor Víctor Ticona Postillo. Los esperamos el día de mañana con la exposición del doctor Jordi Ferrer con el tema El derecho a la prueba y la racionalidad de las decisiones judiciales.